Muy bien, pues vamos a tener dos lecturas en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Es una predicación del apóstol Pedro después de lo que ocurrió en la fiesta de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él, por medio de Jesús entre vosotros, como también sabéis vosotros. A este Jesús, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos crucificándolo, a quien Dios levantó habiendo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella. Porque David dice respecto a él: veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón fue alegrado y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y habiendo sabido que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección de Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo, Señor y Mesías. No me extraña que se convirtieran después 3.000 personas al escuchar esto y habiendo visto y sabido todo lo que había ocurrido en Judea. Vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 32. Hemos visto la versión o el mensaje del apóstol Pedro, ahora vamos a ver Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Hechos capítulo 13, versículo 32, en otro contexto, obviamente. Hechos 13, 32. Nosotros también os anunciamos la buena noticia de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la ha cumplido a los hijos, a nosotros. ¿Cómo la ha cumplido? Resucitando a Jesús, como también ha sido escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo ha dicho así: os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro lugar, otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, ciertamente, habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, es decir, murió. Fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sea, pues, bien sabido, varones hermanos, que por medio de éste os es anunciado la liberación de los pecados. De todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, gracias a este Jesús, es justificado todo el que cree. Hasta aquí las lecturas. Bueno, todavía estamos investigando qué pasó con Jesús el tiempo que estuvo muerto, si son ciertas
las dos opiniones más populares que provienen de los primeros siglos de la Iglesia y que todavía en algunos círculos cristianos se promueven y que sostienen que una vez muerto, es decir, en espíritu, Jesús bajó al Hades o al infierno para predicar el Evangelio a los que habían muerto antes de su venida y llevarlos con él al cielo. Ya vimos que los textos bíblicos en los que se pretende apoyar estas ideas, como por ejemplo Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10, o Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 22, o Primera de Pedro 4, del 4 al 6, pasajes que ya vimos, ninguno de estos textos permite sostener dichas ideas. Así que en nuestra investigación, por el momento, se confirma lo que el mismo Señor testifica acerca de que estuvo muerto humanamente. Y si estuvo muerto, obviamente no pudo hacer nada ni ir a ningún sitio. Estuvo a total merced de su Padre Celestial, al que encomendó su espíritu en el mismo momento de su muerte. Incluso el siguiente movimiento, después de su muerte, que fue la resurrección al tercer día, ¿quién la realizó? Lo hemos leído, la realizó Dios Padre. Como dos veces se reitera en el discurso, una en el versículo 24, vosotros lo matasteis, dice Pedro, pero Dios lo ha resucitado. Y en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, Dios Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y 15 años después, en otro contexto diferente, aquí estamos en Jerusalén, en Hechos 2 estamos en Jerusalén, en Hechos 13 estamos en la sinagoga de la ciudad de Antioquía de Pisidia, en lo que hoy es Turquía. El apóstol Pablo, como hemos leído en Hechos 13, pronuncia un discurso parecido al del apóstol Pedro. Pablo no puede decir yo fui testigo de la resurrección de Jesús, como sí lo dice Pedro y los 11 apóstoles que estaban juntamente con él, pero él daba también testimonio porque, sabéis, ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto en esta serie, Jesús glorificado se le apareció al apóstol Pablo cuando iba de camino a Damasco. Y Pablo dice ahí que fue Dios Padre quien levantó al hombre Jesús de los muertos, quien lo resucitó. Y lo dice 4 veces, en el versículo 30, en el 33, en el 34 y en el 37. Así que, como ya vimos en sesiones anteriores, el Nuevo Testamento es súper insistente. Quien resucitó a Jesús fue Dios Padre. Pero otro de los textos que se aportan, y va a ser ya el último en este paréntesis que he hecho en la serie ya un tanto larga que os estoy dando sobre los 3 enemigos de Jesús, es este pasaje de Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36, que incluye una cita del rey David, el Salmo 16, versículo 8 al 11, que también Pablo recoge en su discurso, aunque Pablo solo menciona el versículo 10 del Salmo 16, como digo, escrito por el rey David 1000 años antes de la época en la que estamos viendo, el siglo I después de Cristo. Pero vamos primero con la predicación del apóstol Pedro, la de Hechos capítulo 2. El contexto lo conocemos muy bien, es precisamente lo que ocurrió durante la fiesta judía de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, que fue la venida del Espíritu Santo y sus dones. Recordemos que para hacer evidente ese nuevo movimiento de Dios, después de que hubieron pasado 10 días de la ascensión de Jesús al cielo, después de su resurrección, se produjo un estruendo alrededor del lugar donde estaban reunidos los discípulos en la ciudad de Jerusalén. Hubo un fuerte sonido, que lo oyeron todos en toda la ciudad, y se les aparecieron a los discípulos y a las discípulas una especie de lenguas, como de fuego, sobre sus cabezas, y el Espíritu Santo les hacía expresarse en los idiomas nativos de los judíos que habían venido de las regiones circunvecinas
a la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces todo esto pues, causó mucho revuelo en la ciudad, ¿no? Y es entonces cuando el apóstol Pedro, junto con los 11 apóstoles, pronuncia este mensaje que hemos leído en parte, no hemos leído todo, en Hechos capítulo 2. Ahora bien, lo interesante de este discurso, especialmente para nuestra investigación, es que hace mención precisamente de un personaje histórico de la historia de Israel del Antiguo Testamento, el rey David, ¿vale? Que según la teoría del descenso de Jesús al Hades, sería uno de los que se hubiese llevado con él al cielo, ¿no? En el periodo entre su muerte y su resurrección, ¿no? Siguiendo la teoría esta que estamos investigando. Así que fijaos qué oportunidad tiene aquí el apóstol Pedro de corroborar dicha teoría. La deberíamos haber encontrado en el versículo 29, por ejemplo, cuando dice: varones hermanos, Pedro era judío y estaba hablando a un auditorio judío, por eso usa los modismos y el lenguaje que normalmente se usaba para hablar en público en Judea. Y sigue diciendo: varones hermanos, ¿se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David que no solo murió, sino que también fue sepultado? Pero que Jesús durante su muerte lo trasladó con él al cielo y por lo tanto él ahora está allí con él. Si la teoría del descenso al Hades de Jesús para predicar a los del Antiguo Testamento fuese cierta, Pedro tenía que haber dicho esto. Tenía que haber añadido: pero ahora está en el cielo con Jesús. Pero no dice eso el apóstol Pedro. Versículo 29. Dice que no solo el rey David murió hacía 1000 años atrás, sino que sigue muerto y que fue sepultado. Y su sepulcro, dice Pedro, está con nosotros hasta este día. Y efectivamente, el sepulcro del rey David estaba situado en la ciudad de Jerusalén y se podía visitar, aunque había sido expoliado un montón de veces, pero ahí seguía el sepulcro del rey David. En cambio, el sepulcro de Jesús, que también estaba en Jerusalén, ese estaba vacío. No valía la pena visitarlo, porque como dice Pedro, Jesús estaba vivo, había sido resucitado. Y en contraste, el rey David, en su exposición, estaba muerto. Y este es el contraste entre los dos sepulcros, el de David y el de Jesús. Y en el versículo 34, Pedro dice claramente, aunque el contexto es diferente, pero dice: porque no subió David a los cielos. Tenía que haber añadido: aunque ahora está allí, pero no lo puede decir. Y este mismo argumento de David muerto lo repite el apóstol Pablo 15 años después en la sinagoga judía de la ciudad de Antioquía de Pisidia, como hemos leído en el capítulo 13. Vamos a repasar los versículos. Hechos 13, 35. Hechos 13, 35. Y Pablo es contundente, porque David, el rey David, ciertamente, habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, es decir, murió. Fue sepultado con sus padres y vio corrupción, porque el cuerpo se pudrió y desapareció con los años. Pero aquel a quien Dios levantó, Jesús, no vio corrupción. Por lo tanto, confirmamos que el único al que Dios resucitó de entre los muertos al tercer día es Jesús. Y, por consiguiente, tanto el rey David como todos los demás personajes o creyentes de la historia de Israel anteriores a Jesucristo, a excepción de dos, ¿se acuerda alguien de los nombres de estos dos que no murieron? Enoc, ¿y el otro? Elías, ¿vale?
Todos los demás siguen igual en el estado en el que murieron. Es decir, el cuerpo a la tumba o a la corrupción y el espíritu a Dios. Eso sí, Dios quien lo da en el momento de la vida y lo toma en el instante de la muerte. Pero volviendo al discurso de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, citando el Salmo 16, el mismo salmo que cita Pablo, aunque más reducido, el de Pablo, Salmo 16, versículo 8 al 11, un salmo escrito por el rey David hace 1000 años, o hacía 1000 años antes de Cristo. El propio David en el salmo, porque en el salmo habla de su propia experiencia, de sí mismo, habla en ese salmo de su esperanza en la resurrección de su cuerpo. No dejarás no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿no? Pues no abandonarás mi alma en el Hades. Y aún mi carne, no encontraba el texto, versículo 26, y aún mi carne, mi cuerpo, también descansará en esperanza. ¿En qué esperanza? Si se iba a pudrir. La esperanza de la resurrección, como dice después. Sin embargo, el apóstol Pedro aplica las palabras del rey David, las aplica directamente a Jesús. Jesús era de la línea sanguínea de David, por parte de María, que era de la tribu de Judá, como el rey David. Fijaos, Hechos 2, versículo 30. Pero David, siendo profeta, y habiendo sabido que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección de Cristo. Y aplica ahora las palabras del rey David a Jesús, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y aquí entra en escena el término clave en el que gira toda la argumentación, tanto del apóstol Pedro como esa teoría acerca del descenso de Jesús al Hades mencionado aquí en el versículo 31 y también en el versículo 27, ¿no? Aunque si fuéramos al original, al Salmo, allí la palabra no es Hades, sino que es Seol, porque sabéis que el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, salvo alguna parte que se escribió en arameo, y ahí se usa el término Seol. Y los libros del Nuevo Testamento que se escribieron en griego lo traducen con la palabra Hades. Pero tanto en hebreo Seol como Hades en el Nuevo Testamento, en ambos casos se refiere a lo mismo. Lo que no hay que confundir es Hades con infierno. De hecho, la palabra infierno proviene del latín. Por eso no está en la Biblia. En la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo Testamento, porque, como digo, es una palabra latina y la encontramos en la traducción latina de los textos, pero los textos originales no está infierno. Por eso cuando habláis con los testigos de Jehová os dicen, en la Biblia no aparece, no existe, dicen ellos que no existe el infierno, ¿no? El equivalente al infierno, bíblicamente hablando, sería la Gehenna. Jesús habló de la Gehenna, ya lo veremos más adelante. Y más concretamente, el lago de fuego, como símbolo de la muerte segunda, como digo, veremos en otra ocasión. Pero ahora vamos a centrarnos en el Hades, porque dice Pedro en el versículo 31 claramente que Jesús no fue desamparado en el Hades. A ver si nos aclaramos. Porque ¿no habíamos visto que durante su muerte el espíritu de Jesús lo tenía Dios Padre? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué dice ahora Pedro que no fue desamparado en el Hades? Por cierto que este argumento de Pedro confirma
la inoperancia o la ausencia de actividad de Cristo durante su muerte. ¿Qué es el Hades? El Hades es la condición o el estado del espíritu humano sin el cuerpo. No es un lugar concreto, como si lo será el lago de fuego, sino que es una condición provisional y anómala. De ahí que el Hades tenga en la Escritura connotaciones negativas, de lazo y de dolor de muerte, como hemos leído en el versículo 24. Porque es que la vida humana, ya lo he dicho en sesiones anteriores, lo vuelvo a repetir, la vida humana, no la de los ángeles, me gusta hacer esta comparación, porque los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo físico, pero los seres humanos sí. La vida humana no se concibe sin el cuerpo físico, de ahí que sea necesaria la resurrección del cuerpo. Estar en la condición de Hades es anormal en el propósito de Dios en cuanto a la creación humana, de los seres humanos. La muerte y el Hades son consecuencia del pecado humano. Nunca pueden considerarse un estado de bendición, sino todo lo contrario, de maldición. El Hades siempre lo vamos a encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Siempre está relacionado con la muerte física del ser humano. Cuando el hombre Jesús, que tiene esta potestad, realice la resurrección de los cuerpos de todos los seres humanos, como él mismo dice o dijo, el Hades desaparecerá, no tendrá razón de ser, no existirá más. La muerte física y el Hades, que siempre van juntos, serán arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Este es un texto que encontramos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Pero volvamos al Hades. ¿Jesús estuvo en el Hades? ¿Jesús estuvo en ese estado anómalo? La respuesta es sí. Pedro lo dice. Porque cuando murió, su cuerpo fue puesto en el sepulcro y su espíritu fue a Dios Padre. Esto es estar en el Hades. Pero este estado del hombre Jesús no era bueno, no era definitivo, no formaba parte de los propósitos de Dios en la creación humana original, lo que Dios tenía preparado para el ser humano. Por eso, como hemos visto, como sabemos, después del día de reposo, Jesús no fue desamparado en esa condición, en el Hades, y su cuerpo no se descompuso, porque prácticamente pasó un día y medio solamente el cuerpo en el sepulcro. ¿Y por qué? Pues porque Dios lo resucitó. Este es el argumento de Pedro y de Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Versículo 33. Y lo exaltó, etcétera, etcétera. ¿Dónde está ahora el rey David? El rey David, que pertenece al periodo del Antiguo Testamento, a los creyentes del Antiguo Testamento, ¿no? Pues tanto Pedro como Pablo lo tienen muy claros en sus discursos. David está muerto. Es decir, su cuerpo ha desaparecido, ha visto corrupción. ¿Y su espíritu? Su espíritu lo tiene Dios, como todos los demás. Por lo tanto, David sigue estando en este estado anómalo de Hades, esperando la resurrección de su cuerpo, como él mismo lo indica en el Salmo 16, versículos 9 y 10. La esperanza del rey David 1000 años atrás, de la venida de Jesús, era ser resucitado. Un paso más, polémico.
¿Qué pasa con los creyentes que mueren después de la resurrección de Cristo? Pues exactamente lo mismo. Los cuerpos, ¿qué pasa? Se pudren y desaparecen. Y nuestros espíritus van a Dios. Pero seguimos estando en el estado anómalo y provisional de Hades. Pero entonces, ¿por qué parece que cuando vamos al Nuevo Testamento y se habla de la muerte de los creyentes, ¿verdad? Ese estado no se presenta, no tenemos la sensación, ¿no? Incluso nosotros lo damos ya por bueno, por definitivo, ¿no? No se presenta en estado negativo, sino hasta positivo, ¿no? Y ahí tenemos nuestros textos favoritos, ¿no? Que si fuéramos algunos de ellos habría que matizarlos, pero bueno, vamos a dejarlo así. Lázaro en la historia del rico y Lázaro. El ladrón arrepentido en la cruz. Pablo queriendo estar ausente del cuerpo y presente al Señor. ¿Cómo se explica que, estando en esa condición de Hades, ¿no?, en el que se encuentran, la perspectiva sea diferente, o la vivencia por lo menos en vida? Pues la respuesta es la resurrección de Jesús y su exaltación al cielo. ¿Por qué? Porque estos datos implican su inminente llegada, su inminente vuelta. Hechos capítulo 2, versículo 20. La vuelta o la llegada del día grande y glorioso del Señor. Estos versículos no los hemos leído. Su segunda venida, para inaugurar una nueva etapa de la historia humana, resucitando a todos los seres humanos muertos y, sobre todo, para la serie que estoy dando, versículo 35, para poner a sus enemigos espirituales y humanos por estrado de sus pies. Y este acontecimiento, llamado en la Biblia el Día del Señor, implicará la resurrección de todos los seres humanos, aunque habrá dos etapas. Habrá una primera resurrección, así se la llama el libro de Apocalipsis, y será la de todos los creyentes de la historia, ¿no? Los que vivieron antes de Cristo y los que vivimos después de Cristo. Y como digo, ese glorioso acontecimiento se producirá única y exclusivamente cuando el Señor Jesús vuelva glorioso. Pero habrá una segunda resurrección en otro momento, esto ya lo veremos más adelante, que será la de todos los enemigos humanos de Jesús, porque los espirituales no necesitan ser resucitados, pero los humanos sí. Cuando nosotros investigamos especialmente en el Antiguo Testamento el tema del día de Yahvé, antes de la primera venida de Jesús, la conclusión que los creyentes del Antiguo Testamento sacaban era que cuando ese Mesías apareciera, ese gobernante que ocuparía el trono del rey David, como Dios había prometido al propio David, pues ese vendría, traería bendición, traería salvación, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Y sería una manifestación única y definitiva en la tierra. Esa es la visión que uno saca examinando los textos del Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora resulta que ya tenemos a ese Mesías completamente identificado. Es el hombre Jesús. A pesar de todo lo que ha ocurrido con él y que coincide su persona y su obra de salvación con todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de ese personaje que aparecería, que Dios traería, que algunas veces era Dios mismo el que iba a venir.
Jesús cumple con todos esos parámetros. Por eso una y otra vez los apóstoles, Pablo, todos apelaban al Antiguo Testamento. Aparte era la Biblia que tenían en ese momento. Así que todos los acontecimientos relacionados con el día de Yahvé, así se llamaba en el Antiguo Testamento, en Jesús no solo se han cumplido, sino que están en marcha ya. Por eso Pedro cita lo escrito por el rey David y por el profeta Joel. Hay una frase interesante, solo la vamos a mencionar porque ya no tengo tiempo. Pero fijaos, en el versículo 17, esto es una profecía de Joel, del profeta Joel, va a acontecer o acontecerá en los postreros días, los últimos tiempos, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Versículo 18 a la mitad. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 20. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Y como sigue diciendo el apóstol Pedro en los versículos siguientes, ya estamos en esos días. Son los últimos, como hemos leído en el 17. Aunque en la misericordia de Dios haya dejado pasar 2000 años todavía. Gracias a eso, la salvación nos ha alcanzado a ti y a mí. Pero la Iglesia de Jesús, lo que esperaba desde esos mismos instantes, era la segunda venida de Jesús en gloria. Hay una expresión aramea que lo prueba y que proviene precisamente del inicio de la Iglesia. La Iglesia en su origen fue compuesta por judíos y hablaban arameo, ¿no? Y el apóstol Pablo, unos 20 años después de estos acontecimientos del libro de los Hechos, escribe a una iglesia no judía, la iglesia de Corinto. Pero los cristianos de Corinto, que no sabían hebreo ni arameo, conocían el significado de la expresión aramea que Pablo incluye en la carta que les envía. ¿Sabéis por qué? Porque esa expresión formaba parte de la celebración de la mesa del Señor, tal como vamos a hacer ahora, que es un acto no solamente de recuerdo de la muerte y de la resurrección de Jesús, sino que también mira a la inminente venida del Señor. Porque hacemos esto ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el sábado o puede ser de aquí 500 años. Pero la inminencia de su venida, la Iglesia la espera desde sus inicios. Y esa expresión os la he puesto en el anuncio de esta mañana por WhatsApp. Se transcribe de esta manera: Maranata. ¿Qué significa Maranata? El Señor viene, o ven, Señor Jesús nuestro. Esa era la expresión de la Iglesia del Nuevo Testamento, sobre todo la primera, la judía. De hecho, esta misma expresión, escrita en griego, la realiza la Iglesia Universal, representada en el libro de Apocalipsis por la esposa de Jesús. Y la sigue pidiendo insistentemente. Y la encontramos registrada justamente en el penúltimo versículo del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Ahí está escrito que la Iglesia dice: ven, ven, Señor Jesús. Dos cosas ya para terminar. La primera es que, tal como hemos visto,
No hay ningún texto bíblico que apoye la teoría del descenso de Jesús al Hades para llevarse consigo a los creyentes que murieron antes de su venida. Y la segunda cosa es la necesidad que tenemos nosotros, de reformular nuestra esperanza en cuanto al futuro. Ya lo dije en alguna sesión anterior, ¿no? Porque la expresión que nosotros solemos usar, la usamos de manera, un tanto simple, ¿no? Bueno, yo cuando muera iré al cielo con Jesús. Si la dejamos así, solo así, lo que estamos diciendo es que nos vamos a quedar siempre en esa condición anómala de Hades, hermanos. Cuando la auténtica esperanza cristiana y bíblica es la que Jesús resucitará nuestros cuerpos mortales. Y entonces sí, estaremos para siempre con Jesús, en esa nueva vida y en esa nueva tierra que Él creará. Por eso la petición de la Iglesia, desde el inicio mismo de su fundación, siempre ha sido la misma. Que no decían al Señor, Señor, llévanos contigo. No decían eso. ¿Qué decían? Señor, ven tú y establece tu gloria y tu trono en medio nuestro. Que así sea. Vamos a recordarlo de nuevo a través de los símbolos.